Padre, qué gran verdad la de esta canción, mi Dios, que hemos, Padre Celestial, cantado para ti, Señor. Que, oh Padre Santo, por amor tú moriste por nosotros. Y ahora, oh mi Dios, por amor te seguimos nosotros a ti, mi Dios. Queremos, Padre Santo, no solamente existir en esta tierra para ocupar lugar y respirar el aire y ingerir, oh Padre, las cosas que tú has creado. Queremos, Padre mío, vivir con propósito, y el propósito nuestro, oh Padre mío, es el de glorificar, exaltar tu precioso nombre, trayendo a ti honra, gloria, alabanza y adoración siempre. Y oh mi Dios, reconociéndote soberano Rey en nuestras vidas, y pidiéndote que seas siempre tú, mi Dios, el que vaya delante nuestro, Padre, abriendo caminos, removiendo obstáculos y dando a nosotros, Padre, la bendición de tu protección y de la presencia de tu Santo Espíritu morando en nuestros corazones, dando a nosotros vida y dando a nosotros esperanza, esa esperanza única que solamente puede venir de un Dios tan bueno y tan maravilloso como lo eres tú, mi Dios. Gracias, Padre. Ahora, Señor, glorifícate en la enseñanza y háblanos a través de ello. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. La semana pasada cerramos el libro de Hechos, que nos tomó aproximadamente casi 2 años y medio estudiar el libro de Hechos. O sea, estuvimos bastante tiempo en el libro de Hechos, y hoy día vamos a comenzar con un nuevo libro. Vamos a comenzar con el libro de Romanos. Es donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios el día de hoy. El día de hoy, hermanos, vamos a estar trabajando en lo que es la introducción al libro de Romanos. El libro de Romanos. Hermanos, he tenido el privilegio de oficiar muchos funerales. Y una de las cosas que en los funerales a mí me gusta hacer énfasis es en el hecho de que a la persona la cual yace en un ataúd no se le recuerda por sus bienes, sino se le recuerda por las cosas que hizo y de la manera que impactó a las otras personas. Es por lo que se le recuerda. Podemos mirarlo en las Escrituras, podemos mirarlo en la vida de Abraham. A Abraham le recordamos por qué, por lo que él hizo, por las cosas que Dios escribió en las Escrituras de él. Le recordamos hoy como el padre de la fe, ¿no es verdad? Miramos las cosas que él hizo en fe. Dejó su tierra, dejó su parentela, se fue a una tierra a la cual le dijo que le mostraría. Obedeciendo a Dios, creyendo a Dios, y estando allá, Dios le hizo una promesa y le dijo que su descendencia tomaría aquella tierra y viviría en aquella tierra. Una tierra que fluye hasta el día de hoy con leche y miel. Igual tenemos a Moisés. De Moisés podemos pasarnos horas y horas hablando de lo que él hizo, de la manera que impactó no solamente a los que estaban a su alrededor, sino que impactó a la nación de Israel. Más de 2 millones de judíos fueron impactados por la obediencia, por el amor y la misericordia que este hombre mostró a través de las enseñanzas que Dios dio a él y la manera en la cual él las trajo al pueblo, y el pueblo las recibió, y cuando las recibió las tomaron como de parte de Dios, porque eran de Dios. Encontramos a Josué, un hombre usado de una manera increíble, al cual le dice Dios: como estuve con Moisés mi siervo, estaré contigo. Solamente esfuérzate, le dice, y sé muy valiente, y guarda todos los mandamientos que mi siervo Moisés te dijo o escribió en la ley, para que prospere tu camino y en todo lo que emprendas te salga bien. O sea, hombres, hermanos, que podemos pasar el tiempo que se nos da para la enseñanza
hablando de ellos, hablando de David, hablando de Salomón, hablando de distintos personajes, hablando del más importante de todos, el cual ha cambiado el curso del mundo, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Podemos, hermanos, pasarnos el tiempo hablando de estos personajes, pero este día vamos a hablar de uno muy especial que fue usado grandemente por Dios, que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. De la vida del apóstol Pablo, de su infancia y juventud, no se conoce mucho, ya que ni el libro de los Hechos ni sus cartas dejan ver estos rasgos de información. No sabemos de su infancia, no sabemos de su juventud. Pablo, como individuo, era portador de dos nacionalidades, la nacionalidad romana y la nacionalidad judía. Su madre de descendencia judía, su padre de descendencia griega o romana. O sea, tenía dos nacionalidades. El hecho de que su madre era judía le dio a él la bendición y el privilegio de poderse educar en la ciudad de Jerusalén, poderse educar a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos en el concilio judío. Así es de que podemos entender que Pablo no solamente con su vida y a través de su vida impactó a muchas personas. Pero no solamente eso, sino que el hecho de tener dos nacionalidades le daba a él la facilidad, hermanos, de poder entrar en el concilio romano y poder entrar en el concilio judío. Y una vez estando dentro de ambos, donde él estuviese, tomaba siempre él la oportunidad de compartir el evangelio, hablar de las buenas nuevas de salvación, compartirles a aquellas personas que estaban en aquel lugar de lo que Dios a través de su Hijo Cristo Jesús había hecho aquí en esta tierra para salvar al hombre del pecado o de la muerte, que es una muerte separada de Dios. Él mismo nos informa que era de la tribu de Benjamín y miembro del grupo de los fariseos. Lo podemos mirar en Romanos capítulo 11, versículo 1. No lo dice también en Hechos capítulo 23, versículo 6. Y también nos dice que fue educado, como dije hace un momento, a los pies de Gamaliel en Hechos capítulo 22, versículo 3. Ahora poco conocemos de su familia. Una cosa sí sabemos es que para ser miembro del grupo de la secta de los fariseos tenía que ser un hombre casado. No podía ser un hombre soltero, tenía que ser un hombre casado. Entonces al ser parte de este grupo, él siendo fariseo de fariseos, como nos lo dice él en el libro de Hechos capítulo 23 y en otros varios pasajes, donde nos habla a nosotros de que él fue fariseo de fariseos, y no solamente fariseo de fariseos, sino que vivió muchos años como fariseo. No sabemos qué pasó con su esposa, no conocemos nada acerca de su padre, de su madre, no conocemos nada acerca de si tenía más hermanos. Sabemos que tenía de seguro una hermana, porque en Hechos capítulo 23, versículos 16 y 20, nos habla de que cuando el sobrino de Pablo escuchó que los judíos estaban tramando quitarle la vida, fue y le dijo a Pablo: Pablo, los judíos se han puesto de acuerdo y han hablado para hacerte venir al procónsul, y ahí en ese lugar, mientras te traen de la prisión al concilio, te van a tender una trampa y te van a quitar la vida. O sea, sabemos de su hermana y sabemos de su sobrino. Ahora, la posibilidad existe de que la familia del apóstol Pablo era una familia prominente, una familia de dinero. Porque para poder ser parte del concilio del Sanedrín, para poder ser parte de la secta del Sanedrín, de la secta de los fariseos, tenías que ser persona de alto rango, persona que tuvieses bastante
bastante solvencia económica. Por ello es que entendemos que el hecho de que Pablo era de una familia de dinero, le dio a él la facilidad y la posibilidad de poder ser parte de esta secta. Ahora, hermanos, para de verdad conocer al apóstol Pablo, tenemos que hablar de él desde el momento que fue impactado por el encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco hasta su última carta, hasta su último respiro. Y poder nosotros decir, oh, wow, qué hombre, qué vida, qué entrega, qué devoción y qué efectividad en la exposición de la palabra de Dios. Qué efectividad en la exposición de la palabra del Señor. No hace mucho tiempo me llamó un evangelista. Pastor Tony, Dios le bendiga. Soy evangelista tal y por cual. No quiero dar nombre para no poner a nadie en ninguna posición crítica. Me gustaría venir a su iglesia y dar un mensaje. Porque necesito compartir con ustedes algo muy especial que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartir con ustedes. Mi respuesta a él fue la siguiente. Un momento. ¿Tú eres evangelista? Sí. Ok, ¿qué significa la palabra evangelista? La palabra evangelista significa que vas a salir a evangelizar a los perdidos, aquellos que necesitan saber de Cristo. Para honra y gloria de Dios te puedo decir con toda convicción que todos los hermanos que están en mi congregación son salvos, han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, tu mensaje no es para mi iglesia, es para la gente de afuera. Así es de que te voy a decir sinceramente, no puedes venir a darme ese mensaje especial que tienes para la iglesia. Porque el apóstol Pablo en ningún momento, como podemos ver en las Escrituras, llegaba a las iglesias ya establecidas a predicar el evangelio. El apóstol Pablo iba por las calles, iba por los caminos, iba a las ciudades y donde quiera que él llegaba predicaba el evangelio. No solamente predicaba el evangelio, sino que establecía iglesias en aquellos lugares. Y una vez establecida la iglesia, se iba a otra ciudad e establecía otra iglesia. Y así es como él iba expandiendo el evangelio por todos los lugares que Dios le dio a él para que caminase. Y eso es exactamente lo que podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Vamos a mirar sus actividades. Del año 33 al 34, él tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús en su camino a Damasco a buscar a aquellos que eran seguidores de Jesús. En el año 34 estuvo ministrando y predicando en Arabia y después regresó a Damasco. Lo podemos mirar en el libro de Gálatas, capítulo 1, en el versículo 17. En el año 34 también vemos que viaja a Jerusalén. Lo podemos mirar en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Del año 35 al año 46, aproximadamente 14 años, escucha, 14 años el apóstol Pablo estuvo en Siria, en Antioquía, hermanos, recibiendo palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, siendo educado, recibiendo el mensaje, recibiendo el evangelio que él iba a ir y iba a predicar a las naciones. 14 años recibiendo instrucciones directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y en el año 47 emprende su primer viaje misionero, como lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 4. En el año 49 vuelve a Jerusalén al concilio apostólico, como lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 4. Donde cuando él regresa a este lugar y comienza a
hablarles a ellos acerca de la revelación que Jesús le había dado a él. Dice él mismo, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 4, que no aprendió absolutamente nada de los apóstoles. No aprendió absolutamente nada de aquellos que caminaron con Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús le reveló a él, le reveló al apóstol Pablo. ¿Qué le reveló? Le reveló a él el evangelio, el mensaje de salvación para los perdidos. Y con ese mensaje impactó al mundo conocido. Impactó al mundo conocido. En el año 50, segundo viaje misionero, lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 36. Y en este viaje misionero escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Como podemos mirar, el apóstol Pablo era un hombre sumamente activo. Un hombre que cuando una persona se salía o se desviaba de la verdad y se iba tras otras doctrinas, le dolía en el alma, le partía el corazón, lloraba y clamaba y pedía por aquella persona para que aquella persona regresase a los pies de Jesús, regresase a la verdad, regresase a Jesús. En el año 55 encontramos el tercer viaje misionero, como lo podemos ver en Hechos capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20, donde Lucas nos habla acerca de lo que este hombre hizo, narrándonos paso por paso y todo lo que el apóstol Pablo hacía. Fue ahí en este viaje donde escribe la carta a los romanos, escribe la carta a Gálatas, escribe la carta de primera y segunda de Corintios en su tercer viaje misionero. De los años 60 al 62 es el cuarto viaje, donde Pablo llega prisionero a Roma en Hechos capítulo 27. Como lo miramos apenas hace unas semanas, salió de Roma, naufragó en el mar después de llegar a una isla llamada Malta, que dijimos que la palabra Malta significa refugio. Después de llegar a ese lugar y ser mordido por una serpiente, mirar cómo el apóstol Pablo se sacude a aquella serpiente en el fuego y se levanta y continúa hacia adelante predicando el evangelio, sanando enfermos, dejando la semilla plantada de la palabra de Dios en aquella isla. Tanto fue el impacto que cuando ellos se fueron, los que vivían en aquel lugar los cargaron de bienes, les dieron todo lo que les hacía falta. Estamos hablando de un hombre que dio su vida para el evangelio. El apóstol Pablo se destaca por un ser estratega en el sentido misionero. ¿Por qué? Porque sus viajes, hermanos, se realizan sin tener una dirección clara. Sin tener una dirección clara. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, primero escuchando la voz de Cristo, por medio del Espíritu Santo, iba este hombre por los principales caminos, por los caminos principales, por las ciudades grandes y por todos aquellos lugares donde el Espíritu de Dios, donde Cristo le mostraba a él que fuese, él iba a aquel lugar. Y donde quiera que llegaba, lo primero que buscaba era ¿qué? A los de su nación. Buscaba a los judíos, las sinagogas. Llegaba a las sinagogas y al llegar a la sinagoga, ¿por qué llegaba a las sinagogas? Porque en las sinagogas ya tenían la base, los judíos ya tenían la base, ya tenían lo principal, el Antiguo Testamento, ya tenían la promesa de Dios de que un día vendría el Mesías, del Salvador del mundo, el cual redimiría al mundo de su pecado. Lo único que tenía que es llegar ahí y abrirle los ojos con la palabra. Y una vez que ellos pudiesen abrir sus ojos, recibir el mensaje, entonces, para honra y gloria de Dios, ganaba. Ahora
nuevos evangelistas, nuevos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Porque sabemos que un judío, hermanos, un judío que es impactado por el evangelio y cambiado por la sangre de Cristo, es una persona imparable. Porque, hermanos, han habido muchas y muchas nacionalidades en el mundo. Muchas de ellas han dejado de existir. Se conoce de ellas por la historia. Se conoce de ellas por lo que fue escrito de ellas. Pero en el día de hoy no existen. ¿Por qué? Porque poco a poco van dejando sus costumbres. Van dejando sus tradiciones. Se van olvidando de su cultura. Se van olvidando de las enseñanzas de sus padres. Se van enseñando de lo que Dios ha instituido como verdad en ellos. O sus dioses, pongámoslo de esa manera. Un ejemplo, nosotros, los que hemos emigrado a este país. Cuando emigramos a este país, llegamos a esta nación. Llegamos de donde venimos hablando español. ¿No es verdad? Llegamos a esta nación, hicimos una familia en esta nación, conseguimos una persona que hablase también nuestro idioma, o quizá no, ¿verdad? Algunos de otro idioma para que nos arreglara papeles, ¿no? Algo así. Bueno, la idea es esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de que formas tu familia, tú tienes tu cultura, tienes tus tradiciones y todo lo que te enseñaron es lo que tú conoces. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tus hijos nacen y cuando tus hijos comienzan a crecer, se olvidan de tu idioma, se olvidan de tu cultura, se olvidan de tus tradiciones, se olvidan de tu religión y ellos se adaptan a un nuevo mundo. Aprenden el idioma donde viven, adaptan la cultura donde viven y se adhieren a la religión donde viven. O sea, todo lo que tú conocías, todo lo que tú tenías como verdad, se deja de existir en una o dos generaciones. Después ya son completamente distintos. No así los judíos. No así ellos. Donde quiera que tú plantes a uno de ellos, ¿sabes qué? Donde quiera que ellos estén, ellos van a seguir con su cultura, van a seguir con sus tradiciones, van a seguir con su religión, van a seguir reconociendo a Jehová, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, como Señor de señores, Rey de reyes y creador de todas las cosas. Y nunca van a abandonar lo que les fue instituido como verdad. Por ello es que el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Y cuando llegaba a una ciudad, buscaba primero las sinagogas. Buscaba primero las sinagogas. Y plantaba una iglesia, hermanos. No nomás plantaba una iglesia por plantar iglesias. Plantaba las iglesias estratégicamente para que aquellas iglesias donde ellas estaban pudiesen impactar a otras comunidades. Las plantaba cerca de las vías de tránsito. Específicamente, un hombre dotado de una manera increíble. En su primer viaje misionero lo vemos tomando una vía que él conocía. Llegó a ciudades importantes y lo mismo en su segundo y tercer viaje. No solo lo vemos fundando iglesias para impactar al mundo, sino que lo vemos dejando personas sumamente instruidas en el evangelio como para poder evangelizar a otros y poder seguir avanzando el reino de Dios. Ahora entiende algo. Y para nosotros, hermanos, esto debe de ser una gran lección. ¿Por qué razón debe de ser una gran lección? Por el simple y sencillo hecho de que todos y cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos, hermanos, es de continuar avanzando el reino de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer, como dice Jesús en Mateo 28, haciendo discípulos, enseñándoles
enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Muchas de las veces, desafortunadamente y lamentablemente, te lo voy a decir, no somos esos maestros o sacerdotes que deberíamos de ser en nuestros mismos hogares. Por ello es que vemos que miramos muchas de las veces que nuestra familia llegan a una cierta edad y se nos descarrían. ¿Por qué? Porque no pasamos el tiempo que debíamos de haber pasado con ellos. El apóstol Pablo llegaba, plantaba, instruía y dejaba personas a cargo de la iglesia bien instruidos para que siguiesen avanzando el reino de Dios. Hermanos, yo voy a existir en este mundo si Dios me da vida y salud. Dice la Escritura 70, 80 o quizá más años. Pero cuando yo me vaya de aquí, alguien tiene que seguir haciendo la tarea que Dios me encomendó a mí. Y mi trabajo es instruir a los que están en mi hogar y instruir a los que están en la iglesia para que el día de mañana sean ustedes los que lleven adelante este ministerio. Para que el reino de Dios siga siendo expandido, siga avanzando aquí en esta tierra. Los escritos del apóstol Pablo, como podemos ver, él escribió 13 cartas en el canon del Nuevo Testamento, aunque sus escritos mencionan 2 cartas más, de las cuales nosotros no tenemos noción de ellas ni sabemos dónde quedaron. Una de ellas la menciona él mismo, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 4, versículo 16, donde nos dice ahí él en la escritura que cuando esta carta, o sea la carta de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, dice hacer también se lea en la iglesia de los leodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea, la carta a Laodicea es la carta que nosotros no sabemos dónde está. Si las tuviésemos todas, tuviésemos un total de 15 cartas del apóstol Pablo, pero tenemos solamente 13. La otra carta de la cual se hace mención, la menciona él mismo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, donde nos dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Escucha, os he escrito, o sea, ya les había escrito una carta anterior a 1 Corintios. Les había escrito a ellos con instrucciones especiales, advertencias específicas, como nos los da en el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero el apóstol Pablo les escribió una carta anterior a 1 Corintios advirtiéndoles acerca de todas estas cosas que se miraban en el medio de ellos. Esta vana manera de vivir. Les escribió a ellos específicamente, les dijo a ellos: no os juntéis con fornicarios, no os juntéis con adúlteros, no os juntéis con ladrones, con idólatras, con ninguna de estas personas os juntéis. Y esa es la carta que no tenemos. Pero, hermanos, lo importante es que se tiene esta colección valiosa, que son las 13 cartas que han impactado y revolucionado al mundo entero. Tenemos tenemos las cartas divididas en diferentes formas. Tenemos cartas escatológicas, tales como lo son Primera y Segunda de Tesalonicenses, cartas que defienden nuestra fe, que nos hablan acerca de nuestras creencias, que nos ayudan a defender lo que creemos, que nos ayudan a hablar acerca de la verdad y poder confrontar a aquellos que dicen que lo que nosotros creemos no es verdad. O sea, Primera y Segunda de Tesalonicenses las tenemos como cartas escatológicas. Las siguientes que tenemos, cartas,
soteriológicas, o sea, cartas doctrinales que nos hablan acerca de la salvación. Cartas como Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Estas tres cartas son cartas doctrinales, cartas que nos hablan a nosotros acerca de la salvación y que la salvación, hermanos, es por gracia. Cartas que nos enseñan a vivir una vida que agrada a Dios, a caminar en el camino angosto, hacer la voluntad de Dios, creer en la verdad de nuestro Señor y nunca dudar de la fe que se nos ha instituido como verdad, o sea, creer en Jesús. Las siguientes cartas de la prisión, o sea, cartas que él escribió mientras estuvo prisionero. Estas cartas, hermanos, son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas fueron escritas desde su celda, o sea, desde la casa donde el apóstol Pablo estuvo prisionero. Desde ahí les escribió a las diferentes iglesias. ¿Por qué razón les escribió? Porque se enteró que estaban pasando problemas en la iglesia. Y cuando le llegó la noticia al apóstol Pablo, lo primero que sintió en su corazón fue ¿qué? Escribirles a ellos. Porque el comportamiento de ellos no era digno del Señor. Les escribió para enfrentarles, para confrontarles, para decirles a ellos, ¿acaso ustedes miraron en mi persona ese comportamiento? ¿Acaso ustedes creen que ese comportamiento agrada al Señor? O sea, para eso escribió estas cartas. También tenemos las cartas pastorales. Cartas específicamente para pastores, como es Primera y Segunda de Timoteo y Tito, donde se nos da la instrucción y los requisitos, hermanos, para poder pastorear una iglesia. Para poder ser diácono de la iglesia, para poder ser ujier de la iglesia, para poder ser maestro de niños en la iglesia. O sea, se nos dan instrucciones específicas en esas cartas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al plan del Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Jesús. No la voluntad de Pablo, sino del Señor. Pablo en sus escritos busca ayudar a afianzar al creyente que se siente atacado por una serie de herejías y enseñanzas falsas, dándonos a nosotros la verdad de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús a través del Espíritu Santo para la iglesia de aquellos entonces y la iglesia de hoy. Las cartas son tan relevantes el día de hoy como lo fueron en aquel entonces. Las cartas para nosotros, hermanos, que nos dejó el apóstol Pablo, son cartas de revelación, son cartas de predicación, son cartas de enseñanza, son cartas que nos enseñan a interpretar correctamente la voluntad de Jesús. Son cartas que nos dan a nosotros la esperanza que nosotros necesitamos para poder vivir de acuerdo al plan de Dios. No al plan del hombre, sino al plan de Dios. En ellas encontramos caracteres, normativas, estudios bíblicos, enseñanzas que cambian y transforman el corazón. Ahora la carta a los romanos. Nos habla John Knox ha dicho que Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Martín Lutero decía, la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento. Es el más puro evangelio. Tan valioso que un cristiano no solo debiera saber de memoria cada palabra, sino que también debiera llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. Ahora, sin lugar a duda, cuando uno se pone a estudiar esta epístola,
nos vamos a enfrentar con puntos que nos van a abrir la mente para mirar el corazón de Dios antes y ahora. Antes en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. Todas estas cosas que nosotros, todo lo que vamos a aprender en el libro de Romanos, nos va a dar a nosotros una perspectiva muy distinta a la que teníamos del Evangelio, de la palabra de Dios, porque en ellas, en esta carta vamos a encontrar nosotros, hermanos, escritos donde vamos a lidiar con el problema del hombre. Vamos a lidiar con el problema de la ley de Moisés. Vamos a lidiar con el problema o con la situación acerca de la gracia. Y vamos a ver cómo predicar el Evangelio. Vamos a aprender la necesidad de enviar personas a predicar el Evangelio. En esta carta vamos a ser impactados porque nos dice el mismo Pablo que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito, como nos lo dice en Romanos 8:28. Y vamos a encontrar en esta carta, hermanos, paso por paso, lo que tenemos que hacer nosotros para poder ser salvos. No nosotros porque ya somos salvos, sino para poder predicar el Evangelio a aquellos que están afuera en el mundo y no conocen de Cristo Jesús. El autor de la carta es Pablo. Es Pablo. Como nos lo dice él mismo en el capítulo 1, versículo 1. Ahora, quiero hacer una aclaración. Pablo no fue el fundador de la iglesia en Romanos o en Roma. Pablo no fue el fundador de la iglesia en Roma. Y la pregunta surge, ¿por qué Pablo escribe una carta a una iglesia que no fundó, a una iglesia que no conoció, que no conocía? Surge esa pregunta. Ahora, hermanos, es importante mirar por qué razón es que el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos. Lo vamos a mirar más adelante. Pero sabemos que en Roma el evangelio ya había llegado. La primera evidencia de la existencia del cristianismo en Roma aparece en un libro escrito por un historiador romano llamado Suetonio, al finales del primer siglo y este hombre fue historiador al finales del primer siglo y a principios del segundo siglo. En su obra, o en su historia, o en su libro, escribió que Claudio, durante el reinado de Claudio, expulsó a los judíos de Roma porque constantemente estaban amotinándose por instigaciones acerca de un tal Crestus. Lo encontramos en el capítulo 25, en el segundo párrafo de su libro. Y el consenso de los eruditos es que Crestus es un variante de la lengua latina para la pronunciación griega de Christus o Cristo. O sea que los judíos, el decreto del emperador romano Claudio fue dado porque los judíos convertidos y los judíos no convertidos estaban en constante contienda.
O sea, continuamente se amotinaban y continuamente estaban haciendo escándalo en diferentes partes de la ciudad romana, de Roma. Y Claudio, para poder eliminar este problema, ¿qué fue lo que hizo? Dio una orden y todos los judíos, creyentes y no creyentes, fueron expulsados de Roma. Pero algo que entendemos y vemos con claridad es que en esta ciudad había muchos proselitos. La palabra proselito es uno convertido, un gentil convertido al judaísmo. Había muchos proselitos, había muchos romanos convertidos al judaísmo. Y como ciudadanos romanos no podían ser expulsados de Roma porque tenían el privilegio de ser ciudadanos romanos, los cuales aquellos proselitos que un día llegaron a la ciudad de Jerusalén a rendir adoración al Dios creador de todas las cosas, tuvieron el privilegio de escuchar al apóstol Pedro dar una cátedra y mirar el estruendo que se hizo en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés y cómo estos hombres galileos que no conocían las distintas lenguas alababan y adoraban a Dios en sus lenguas nativas de ellos. Y se llevaron de Jerusalén el evangelio a Roma y establecieron la iglesia en Roma. ¿Te das cuenta? Cuando tú hablas del evangelio y predicas la palabra de Dios, muchas veces vas a entender o muchas veces te vas a desanimar y vas a decir, aquí nadie me escucha, a nadie estoy impactando, nadie sabe lo que estoy diciendo, les interesa mucho menos, pero hay alguien al cual Dios tiene ahí para escuchar, al cual va a llevar de ahí a otro lugar y en otro lugar va a impactar con lo que escuchó de las enseñanzas que tú diste acerca del Señor. El apóstol Pedro, ni al apóstol Pedro ni al apóstol Pablo se les puede achacar la plantación de iglesias en la ciudad de Roma. No se les puede achacar a ellos. Ahora la base que tenemos de que los judíos cristianos y no cristianos fueron expulsados de Roma está en Hechos capítulo 18 versículo 2, donde nos explica que Priscila y Aquilas fueron sacados de Roma. ¿Y llegaron a dónde? Llegaron a donde estaba Pablo en Corinto. Cuando llegaron a donde estaba Pablo en Corinto, ¿qué es lo que hicieron? Se unieron a él y fueron tremendos evangelistas. Impactaron aquel mundo con el evangelio. Así es de que el disturbio que se causó en Roma por Cristo o a razón de Cristo provocó simple y sencillamente que salieran los judíos que estaban causando tumultos en la ciudad, para que entonces aquellos nativos o ciudadanos romanos pudiesen predicar el evangelio libremente y sin distracción alguna, para honra y gloria de Dios. Y es algo que el apóstol Pablo nos va a enseñar acá en este libro. La fecha en que fue escrito este libro, se dice que fue escrito entre el año 56 y 57 después de Cristo. Y hacía mucho tiempo que el apóstol Pablo deseaba ir a Roma para compartir el evangelio en Roma. Pero por X razón no logró poder ir a ellos. Y él mismo nos lo dice aquí en Romanos capítulo 1, versículos 10 hasta el versículo 15. Si tienes tu Biblia, lee conmigo. Romanos 1,
versículo 10 dice, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, que un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo les dice a ellos, he deseado con todo mi corazón, con toda mi alma, poder viajar a vosotros para predicar el evangelio entre vosotros. Él lo había planeado y lo deseaba con todo su corazón. Pero Dios tenía planes muy distintos para el apóstol Pablo. Dios tenía planes muy distintos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue usado para predicar, hermanos, el evangelio, en Asia Menor, en Grecia y en todo aquel mundo conocido, en Macedonia. O sea, todo aquel lugar fue lleno del Espíritu Santo y lleno del evangelio. Qué glorioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, había, como nos dice la Escritura, llenado todo aquel lugar del evangelio. Romanos 15 y 18. En Romanos 15, 18, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Dice, porque no osaría hablar sino de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Estaba, hermanos, terminando cuando escribió esta carta de reunir una ofrenda para los creyentes en la ciudad de Jerusalén. Pablo se disponía a ir a Jerusalén. Pero después de su viaje a Jerusalén, él se disponía a ir a Roma. Y de Roma viajar a España. Era su segunda parada. Y lo podemos ver en el mismo libro de Romanos capítulo 15, versículo 30, donde el apóstol Pablo les insta a los romanos que oren por él. Escuchen lo que dice 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. O sea, les dice, iglesia en Roma, estoy en Asia Menor y me dispongo a partir hacia la ciudad de Jerusalén a llevar a los pobres de la iglesia en Jerusalén una ofrenda. Ahora espero que los que están en Jerusalén me acepten, me reciban y reciban la ofrenda que Dios ha colectado para ellos y para sus necesidades. Y que una vez yo estando en Judea, estando en Jerusalén, pueda yo regresar sin ningún inconveniente a ustedes, o pueda ir yo a ustedes a Roma.
puede ir a Roma con ustedes. Una vez entregada la ofrenda, el propósito de Pablo, como dije, era de ir a Roma y de ahí seguir a España. Hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está pidiendo acá? El apóstol Pablo ministró desde la iglesia en Antioquía. Era su iglesia madre. Era la iglesia madre donde el apóstol Pablo comenzó su ministerio. Desde Antioquía, como podemos ver en el libro de los Hechos, fue enviado en su primero, segundo y tercer viaje misionero. Y desde Asia Menor emprendió su cuarto viaje misionero hacia Jerusalén, y de Jerusalén iba a viajar hasta Roma. Y de Roma iba a viajar a España. Ese era el plan del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, el apóstol Pablo les está diciendo a ellos: cuando yo llegue a Roma, yo quiero que ustedes se asocien conmigo. Yo quiero que ustedes sean parte de la obra que Dios quiere continuar haciendo a través de su servidor. Y cuando yo llegue ahí a ustedes a Roma, yo quiero que sea la iglesia en Roma la que me envíe a mí y a otros a España a predicar el evangelio. Quiero que sean ustedes los que financian mi viaje misionero a España. Y eso es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo. Es lo que el apóstol Pablo les estaba instando a ellos. ¿Por qué? Porque quería, hermanos, el apóstol Pablo, que continuara el evangelio hasta los últimos confines de la tierra. El propósito de la carta es que con esta visión de las circunstancias de Pablo, él pudiera no solamente preparar el corazón de ellos para que se uniesen a él, para que cuando él llegara a Roma lo recibiesen, pasase un tiempo con ellos, predicase el evangelio en Roma, y después de predicar el evangelio en Roma, los mismos romanos fuesen los que le enviasen a España, le enviasen a predicar a España. Hermanos, todo misionero tiene que tener una iglesia madre. Y la iglesia madre es responsable de su misionero. Es responsable de estar en comunicación con él o con ella. La iglesia madre es responsable de ayudar de manera financiera a aquella persona o aquel misionero que ellos han enviado a otras partes del mundo a predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente les decía a ellos: mi iglesia madre, que está en Antioquía, está sumamente lejos, retirada de España. Roma está en el continente europeo, España está en el continente europeo. Por lo tanto, necesito una iglesia fundada en el continente europeo que pueda llamar mi iglesia, pueda llamar la iglesia que me ha enviado a predicar el evangelio a otras partes del continente. Y el apóstol Pablo escribe la carta con el propósito de ¿qué? De mostrarles a ellos ¿qué? Mostrarles a ellos su teología, mostrarles a ellos lo que él conocía y había aprendido de Cristo Jesús. Y que cuando ellos leyeran la carta del apóstol Pablo, no hubiese duda de que este hombre no estaba buscando que le enviasen nada más de vacaciones
a las playas de España, sino que le enviasen a predicar el evangelio por lo que ellos leyeron en su carta. Y entendiesen que este hombre estaba parado en la verdad, firme en el evangelio, que era guiado no por sus emociones, sino por el Espíritu Santo. Que él recibía no consejo ni enseñanza de hombre, sino que recibía consejo y enseñanza de Jesús. Y era Jesús el que iba con él en todo lugar. Así es que el propósito de la carta, para mostrarles a ellos su teología, para mostrarles a ellos dónde estaba parado, para mostrarles a ellos que él estaba sólido en el evangelio, para pedirles a ellos su ayuda, para que le ayudasen a continuar avanzando el evangelio. En conclusión, hermanos, la conclusión se puede resumir de la siguiente manera. Frank Stagg describía la carta a los romanos de la siguiente manera. Dice, Romanos no es un tratado sobre teología cuidadosamente elaborada, una manera de declaración formal de las creencias de Pablo. Tampoco es una carta escrita en un invierno donde el apóstol Pablo no tenía nada que hacer. Es más bien una epístola personal vivida, candente, escrita por un hombre en la frontera del campo misionero a una iglesia que él esperaba visitar desde lo más íntimo de su corazón para poder con ellos avanzar juntamente el evangelio y llevarlo hasta los últimos lugares del mundo conocido. Porque él quería, el apóstol Pablo, no solamente que le conocieran, sino que cuando él llegase a Roma, le tratasen como que si le hubiesen conocido por toda la vida. Mi hija es misionera. Su campo de misión ahora en estos momentos es en Croacia. Está trabajando con los gitanos, predicándoles el evangelio. Y mi oración es diariamente que dé a conocer a Cristo, no solamente como su Señor y Salvador, sino que las personas vean a Cristo en ella y que no tengan duda absoluta de la obra gloriosa y maravillosa que Cristo está haciendo en ella y quiere hacer a través de ella. El apóstol Pablo quería que ellos miraran a través de ¿quién? A través de su carta, que él vivía para Cristo, que él, su respirar era Cristo, que él quería seguir predicando a Cristo. Pero para poder predicar a Cristo, dice, necesito mis hermanos que se unan a mi causa. Y juntos, dice, juntos podamos, ¿qué? Podamos avanzar el reino de Dios y su justicia para honra y gloria de Dios Padre. Ese fue el corazón del apóstol Pablo y espero que sea el corazón de nosotros, hoy y siempre, para honra y gloria de Dios. Léanse el capítulo 1, la siguiente semana comenzamos en el capítulo 1. Padre, te doy gracias por esta tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, por lo que nos has enseñado de esta carta. Y nos has enseñado acerca de la vida del apóstol Pablo. Y lo que nos has dado, Padre, acerca de la gran verdad que hay, oh mi Dios, en los escritos que nos ha dejado este siervo tuyo que impactó al mundo entero, del cual el día de hoy recordamos, mi Dios, como uno de los hombres que, oh mi Dios, tocó el corazón de muchas personas y con sus escritos hasta el día de hoy tu Santo Espíritu
sigue tocando vidas y corazones. Padre, gracias por darnos el privilegio de aprender de Él. Ayúdanos, mi Señor, a ser cada día más como Jesús. Como dijo Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y así de esa manera imitar a Cristo y vivir para Cristo, porque es nuestro deseo. Bendícenos, protégenos, guárdanos, cuídanos, líbranos, libértanos. Y no permitas que el enemigo, Señor, haga nada en contra de nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Ni permitas, Padre, mucho menos que nadie ni nada se levante en contra de esta obra que tú, mi Dios, has establecido como verdad, porque es tu obra, es tu iglesia. Nosotros somos tus siervos, tus seguidores. Somos, Padre, hombres y mujeres entregados en devoción y entrega a ti solamente. Por ello, Padre, este día pedimos tu protección divina, mi Dios, de pies a cabeza, para que no seamos alcanzados por ningún virus y mucho menos, Padre, tocado por ningún medio autoritativo, Señor, que se quiera exponer o se quiera poner sobre nosotros. Estamos, Padre, bajo tu protección y somos guiados por tu Santo Espíritu. Por ello es que este día, Padre, te pedimos tu bendición y la bendición para todas las iglesias del mundo, Padre, y que, oh Padre Celestial, el mundo entero venga a conocer a Cristo. Y no solamente que le conozcan, Señor, sino que le acepten como su Señor y Salvador. Es nuestro deseo. Gracias, Padre, bendícenos este día y guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me les bendiga.